Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en el amor, confiando y creyendo en Dios que estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña en Lucas 18, verso 1 al 8, acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Diariamente les enseña a sus discípulos que se va a lugares desiertos y busca constantemente la presencia de su Padre. Busca constantemente estar a solas para poder mantener una comunión íntima con Él. Le refiere en Mateo capítulo 6, verso 6, y le dice que cuando ellos oren, entren a su aposento, cierren la puerta y oren a su Padre que está en secreto. Su Padre que ve en lo secreto les recompensará en público. Jesús enseña a los discípulos a que ellos tienen que aprender a mantener una vida de oración. Ellos tienen que aprender a mantener un tiempo específico con Dios para poder obtener el resultado que necesiten. Jesús camina constantemente en victoria. Jesús camina de lugar, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y haciendo grandes milagros, sanando a los oprimidos por el diablo. Dice Hechos capítulo 10, verso 38, que Jesús fue ungido con el Espíritu de Dios y hacía bienes a las personas y sanaba a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Constantemente vemos la vida de Jesús, una vida de victoria, una vida de bendición. En cada lugar donde Él se movía había una bendición sobrenatural porque Él estaba en comunión con Dios a través de la oración. Les habla a sus discípulos y les enseña en Lucas capítulo 11, verso 5 al verso 13, les enseña que ellos tienen que aprender a mantener una amistad íntima con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Ellos tienen que aprender a ver y a pedir, pero como quien pide a un amigo. Él les enseña que un amigo llegó de visita a medianoche y no tenía nada que ponerle a la mesa en la casa donde llegó. Pero esta persona se acordó y dijo: iré con mi amigo y le pediré. Dice la Biblia que él fue a casa de su amigo y le pidió 3 panes, porque no tenía nada que ponerle a la mesa. El amigo está en cama con sus hijos, pero al escucharlo dice que era medianoche, pero dijo: ¿acaso no puedo levantarme y dártelos? Dice que por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Así refiere Jesús que la comunión íntima con el Espíritu Santo, la comunión íntima con Dios, nos dará lo que nosotros necesitamos. Las peticiones de nuestro corazón serán concedidas. Recordemos que el salmista dijo que antes que nosotros, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Recordemos que la Biblia nos enseña y nos dice que antes que nosotros clamemos, Dios nos responderá. Antes que nosotros clamemos, Él estará respondiendo nuestra oración. Isaías capítulo 65, verso 24. Dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Porque habrá una comunión íntima. Él sabrá lo que nosotros necesitamos. Dice en el Salmos capítulo 37, verso 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en Dios es mantener una vida, disfrutar un tiempo con Él, en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Y Él sabrá la necesidad que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que Él escudriña nuestra mente y discierne las intenciones de nuestro corazón. Él sabe nuestra necesidad, Él conoce nuestra necesidad, Él entenderá lo que usted necesita. Únicamente usted y yo necesitamos aprender a mantener
una vida de oración. Aprender a dejarse guiar por Él. No importa las circunstancias, no importa el tiempo, no importa la hora. Lo que importa es que usted y yo aprendamos a mantener una vida de oración. La Biblia nos enseña que Jesús oraba muy de mañana, dice Lucas 6:12, que Él se la pasó toda la noche orando a Dios. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 26, verso 39 al 42, que Él estuvo orando en el Monte de los Olivos, estuvo orando con sus discípulos. Él nos enseña que empezó su ministerio en Lucas capítulo 4, fue movido por el Espíritu al desierto, fue movido y dice que bajó en el poder del Espíritu porque Él fue guiado por el Espíritu Santo, porque Él aprendió a dejarse mover en toda su vida por el Espíritu Santo para poder caminar en victoria, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder vencer en todo tiempo, para poder hacer lo que Dios quería que Él hiciera. Jesús nos enseña una vida dependiente de Dios, una vida completamente dependiente de Dios. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, verso 14, y nos dice que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros necesitamos aprender a dejarnos guiar por Él. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender a entender los tiempos. Jesús les explicó constantemente a sus discípulos durante 3 años y medio, mas sin embargo ellos no habían visto el nivel de oración en el cual Él hacía. Ellos sabían que Él oraba, mas sin embargo no habían visto cómo es que Él oraba. Ellos podían dar testimonio de que Jesús podía mantener una vida de victoria por la oración, mas sin embargo su tiempo de oración no lo habían visto cómo era. Pero vemos en el Mateo capítulo 26, verso 39 al 42, vemos su forma de orar. Vemos cómo Él ora desesperadamente. Vemos cómo Él ora gimiendo delante de Dios, debido a la situación que está a punto de acontecer. Los discípulos entienden de diferentes formas de oración. Los discípulos entienden que todo lo van a lograr orando, que las victorias se van a obtener a través de la oración. Ellos están aprendiendo a depender de Dios. Mas sin embargo, cuando las situaciones vinieron a su vida, ellos habían estado débiles espiritualmente, porque Jesús les dijo: velen y oren para que no caigan en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando vinieron y apresaron a Jesús, ellos se sintieron débiles y corrieron. Ellos no tuvieron la fuerza espiritual necesaria para poder mantener su fe ardiente, activa. Tuvieron miedo. Jesús les explicó que ellos tenían que aprender a depender de la oración. Les dijo: oren, velen, para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos lo pudieron vencer en ese momento. Ellos entendieron que les había faltado la oración. Cuando ellos empiezan a caminar después de que crucificaron a su Señor, ellos empezaron a ver una vida vacía, una vida en la que ellos se sentían culpables por todo lo que había acontecido, de no haber hecho nada. Y Pedro dice en Juan capítulo 21 que él se iba a pescar. Y los discípulos
que estaban con él, los demás discípulos, dijeron, vamos, te seguimos. Vemos cómo la falta de oración nos trae ciertas debilidades. La falta de oración nos mueve a cualquier otra cosa antes que a buscar la voluntad de Dios. La falta de oración los desenfocó del propósito. Ellos se fueron a hacer otra cosa que no era el plan de Dios. Sin embargo, cuando ellos ven a Jesús manifestarse en aquella playa y hablarles con ese amor tan grande, el cual Él les hablaba, les dijo, hijitos míos, ellos entendieron, una palabra los transformó, una palabra les volvió a dar vida, una palabra les volvió a dar paz, una palabra los volvió a enfocar en lo que ellos habían perdido, el rumbo. Cuando Juan lo ve, le dice a Pedro, y Pedro, dice la Biblia, que se ciñó la ropa y se lanzó al agua para poder alcanzar al maestro, para poder salir a donde estaba él. Y se acercó y habló con él. En Juan capítulo 21, verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Entendieron lo que ellos habían dejado de hacer? ¿Entendieron que ellos se habían desenfocado? Ellos habían visto 3 veces la manifestación de Dios después de que Él había resucitado. En Juan capítulo 20, versos 19 al 22, ellos ven cómo Jesús, atravesando la puerta, se para en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Ellos estaban atemorizados. Ellos estaban atemorizados por lo que había acontecido. Ellos no sabían ni qué hacer. Estaban encerrados. Pero cuando ven que Jesús traspasa las puertas y se para en medio de ellos y les dice, paz a vosotros, y les dice, reciban el Espíritu Santo, y soplan ellos, sus pensamientos son cambiados, son transformados. Ellos empiezan a ver lo sobrenatural, empiezan a entender la vida nueva que empezarán a vivir. Ellos empiezan a distinguir realmente la vida sobrenatural que Jesús vivía. Ahora, esa es la primera vez que Jesús se aparece a ellos. La segunda vez, cuando van 2 discípulos en el camino hacia Emaús, en Lucas capítulo 24, Jesús se aparece como un forastero y empieza a hablar con ellos. Y ellos estaban turbados porque ya era el tercer día y no habían visto la respuesta de que Él había resucitado, de que Él iba a resucitar. Pero cuando Jesús se apareció a ellos en forma de un forastero, sus ojos de ellos estaban velados, no podían distinguirlo. Mas cuando lo distinguieron,
ellos se gozaron. Pero en ese capítulo 21, ellos empiezan a entender que había hecho falta algo porque estaban desenfocados. Había hecho falta algo. No habían hecho lo que Jesús les había dicho. Habían dejado la oración. Ellos habían descuidado la oración. Mas sin embargo, Jesús les dice que ellos, dicen 24:49 de Lucas, que ellos no se vayan de Jerusalén, que esperen en Jerusalén, que se queden en Jerusalén hasta que ellos sean investidos de poder desde lo alto. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús les habla y les dice que ellos tienen que recibir el poder de Dios para que sean investidos, para que ellos sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Empieza Jesús a enseñarles que ellos tienen que aprender a esperar en Dios, tienen que aprender a buscar a Dios, tienen que aprender a mantener una vida de oración para poder recibir lo que ellos necesitan, para poder caminar en victoria como lo había hecho. Ellos se quedaron. En el capítulo 2, del verso 1 en adelante, todos se fueron al aposento alto. Todos estaban ahí unánimes, estaban juntos, todos estaban ahí esperando. Todos estuvieron ahí con un mismo corazón, con un mismo pensar, con un mismo sentir, con un mismo propósito, esperando. Aprendieron a que tenían que orar, aprendieron a que tenían que esperar en Dios, aprendieron que era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás sería añadido. Aprendieron a esperar en Él, se sometieron a Él, empezaron a buscar su presencia y empezaron a estar en comunión los unos con los otros. Y empezaron hasta que llegó el día de Pentecostés. Hasta que llegó el día número 50, cuando se festejaba aquella fiesta allá afuera, ellos estaban en el aposento alto, ellos estaban esperando, ellos estaban ahí, todos, y eran como 120 en número, la fiesta allá afuera y ellos aparte, ellos estaban aparte, cuando de repente vino del cielo como un viento recio, sacudió el lugar, estremeció el lugar donde ellos estaban. Y habían como lenguas de fuego que venían, se repartían sobre sus cabezas de cada uno y se asentaban con violencia cada uno de ellos. Y empezaron ellos a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a magnificar el nombre de Dios. Empezaron a glorificar el nombre de Dios. Entendieron que ahora estaban siendo capacitados para salir y hacer discípulos a todas las naciones. Entendieron a que la promesa del Padre estaba llegando a ellos para poder caminar en victoria, para poder aprender a depender plenamente de Dios. Humanamente no se puede. Humanamente es un esfuerzo que no le va a llevar a nada. Pero si se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces será más fácil poder caminar en victoria, movido por el Espíritu de Dios. Ellos empezaron a orar, ellos entendieron que la oración era la clave de su victoria. Fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron ellos a magnificar el nombre de Dios. Empezaron ellos a entender la vida sobrenatural, la cual Jesús tenía diariamente, constantemente. Por eso Él era movido por el Espíritu. Por eso era Él guiado por el Espíritu. Por eso Él se movía de ciudad en ciudad. Por eso en Marcos 1:35, 36, cuando Pedro y los discípulos lo van a buscar y le dicen, todos te buscan, vamos para que prediques. No, necesito ir a las otras ciudades, dijo Jesús. Necesito ir a las otras ciudades porque para eso fui llamado, para ser una bendición, no solamente en este lugar.
porque él sabía el propósito, porque él había recibido ya la dirección para dónde se tenía que mover, qué es lo que tenía que hacer. Jesús empezó a caminar una vida de victoria desde que él empezó su ministerio, porque empezó a enfocarse en la oración. Los discípulos entendieron, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora empezaron a magnificar, a glorificar a Dios. Muchos de los que estaban ahí entendieron su lenguaje y entendieron que ellos no era posible que estuvieran hablando en esos idiomas, ya que ellos eran judíos. No podían ellos entender cómo estaba ocurriendo esto. Mas otros decían que estaban borrachos, mas otros decían que estaban locos. ¿Por qué? Porque era un lenguaje que no entendían, porque era un lenguaje espiritual. La forma de que ellos habían aprendido a orar a través de la situación que habían vivido, a través de la dirección que habían recibido de su maestro, ahora entendieron que realmente la vida empezaba, su vida espiritual empezaba a través de la oración. Los discípulos empezaron a tener una comunión tan estrecha con el Espíritu de Dios. Y entre ellos mismos, nadie decía de ser suyo propio, todos tenían las cosas en común, todos participaban en unidad, todos estaban tan gozosos porque todo lo que hacían lo hacían para la gloria de Dios. Todo lo que ellos hacían era para la gloria de Dios. Ninguno se ponía el nombre, sino que todo era para Él. Empezaron a caminar en victoria, empezaron a las personas a recibir, a arrepentirse y acercarse a Dios. A través de la palabra, a través de la predicación de Pedro, a través de cada uno, del testimonio de cada uno de ellos, hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. 120 que fueron transformados, 120 que empezaron a dar testimonio con su manera de vivir, con su manera de actuar, con su manera de ser, con su manera de hablar. Empezaron a reflejar realmente el carácter de Cristo. Empezaron a reflejar lo que había dentro de ellos, su persona, la persona de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Empezaron a hacer una luz en ese lugar. Y muchos de ellos fueron salvos, muchos se arrepintieron, muchas personas de ese lugar se arrepintieron. Cuando Pedro se levanta y predica, 3,000 personas se arrepienten de todo lo que habían hecho y se empezaron a añadir poco a poco. Entendieron que la vida de oración era lo que les iba a dar la clave para mantener una vida de victoria. Entendieron los discípulos que la oración era una necesidad, no era una opción. Entendieron los discípulos que ellos tenían que aprender a orar, aprender a buscar a Dios primeramente, aprender a mantener tiempo específico con Dios. Y Jesús les dijo muy de mañana, muy oscuro, Lucas 6:12, toda la noche en oración. Jesús les dio el ejemplo. Ellos tenían que aprender a caminar en victoria. La oración es una necesidad en nuestra vida. No importa las ocupaciones que tengamos, la oración es principal. La oración es la vida que usted y yo debemos de tener, una comunión íntima con el Espíritu Santo para poder caminar en victoria. Para poder mantener una vida de victoria necesitamos la oración. Necesitamos orar siempre sin desmayar. Necesitamos buscar su presencia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo será añadido. Deleitarnos en Dios y entonces Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Los discípulos aprendieron a orar. Así que usted y yo tenemos que mantener una vida de oración para mantener una vida de victoria. Para caminar de victoria en victoria necesitamos orar siempre. Necesitamos saber la voluntad del Padre. Necesitamos saber lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Cuando usted y yo aprendemos a mantener una vida de oración, empezaremos a orar conforme a su voluntad.
Los guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 26 dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar como conviene, porque nosotros somos tan débiles que no podemos orar. Pero el Espíritu mismo nos ayudará para que nosotros gimamos por las necesidades. Oremos con una desesperación por las almas perdidas. Oremos con una desesperación por la situación que se está viviendo. Oremos con una desesperación por todo aquello que está aconteciendo, en el cual usted muchas veces no se acuerda en su oración. El Espíritu Santo nos ayudará. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo y aprende a mantener una vida de oración, el Espíritu mismo lo empujará, lo ayudará a que usted haga su voluntad, ore conforme a su voluntad. Empezará usted a orar por las situaciones difíciles, por las personas que usted a veces no se acuerda en el día, pero en su oración el Espíritu Santo lo va a mover. La oración es una necesidad, no es una opción. Mantener una vida de oración, una comunión íntima con el Padre, nos va a dar la victoria que necesitamos en este tiempo. Así que necesitamos unirnos día tras día, equipo de intercesores, día tras día tenemos que unirnos constantemente y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que Él tome control de nuestra intercesión, que Él tome control de nuestra oración, que no seamos nosotros, que sea Él en nosotros, que Él nos mueva como Él quiera, que Él haga lo que Él quiera. Todo nos ayudará bien cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios. Así que vamos a unirnos. Cual sea la petición, cual sea la necesidad, dejemos que el Espíritu Santo obre. Poderoso Jesús, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu amor. Obra poderosamente en cada vida, en cada intercesor. Oramos por los intercesores. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de los intercesores, Padre Celestial, llénalos de tu Espíritu Santo día tras día. Llénalos de tu Espíritu Santo día tras día. Padre, muévelos a tu voluntad. Muévelos a tu voluntad. Llénalos conforme, Padre Celestial. Llénalos conforme a tu palabra. Bautízalos con tu Espíritu Santo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, obra poderosamente en cada uno. Dale fuerzas nuevas. Dale fuerzas nuevas, poderoso Jesús. Cada uno, Padre Celestial, de los que toma ese tiempo de orar, toma el tiempo de interceder. Cada uno, Padre Celestial, de los que tiene una vida de oración, mi Jesús, y cada uno de los que aún, Padre Celestial, necesita profundizar más en tu presencia, Padre. Tócalo, Espíritu Santo, de llénalo, Espíritu Santo, llénalo, Espíritu Santo, y muévelo a orar conforme a tu voluntad, muévelo a interceder, muévelo a clamar, muévelo, Padre, conforme a tu voluntad, que tú tomes el control de cada oración, que tú tomes el control, Padre, de cada tiempo de oración, Padre, que Él tenga, oh Padre, en la madrugada, en la tarde, en la noche, a mediodía, a como tú lo muevas ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, obra poderosamente. Oramos por los intercesores, oramos, Padre Celestial, por cada intercesor, Padre, que está orando a las 5 a.m. y a las 11 p.m. Padre, oramos por ellos, fortalécelos, guíalos constantemente, Padre, conforme a tu voluntad. Cada anhelo de su corazón, cada petición, Padre Celestial, se logra concluir, Padre Celestial. Obra poderosamente, Padre. Toma control, Padre, sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Destruye todo plan maligno, destruye toda obra contraria, destruye toda fuerza maligna en contra de ellos, Padre Celestial. Protégelos, Padre, líbralos del mal, líbralos de peligros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra poderosamente en ellos, Padre, por el poder de tu palabra, mi Jesús de Nazaret. Destruye todo plan del enemigo, destruye toda fuerza maligna, toda obra contraria, por el poder de tu palabra, mi Jesús de Nazaret. Oramos por los enfermos, Señor, declaramos sanidad en los enfermos, declaramos milagro en los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Padre Celestial, por cada petición, maravilloso Rey, cada uno, Padre, los que han puesto sus peticiones, Padre Celestial, declaramos, Padre, esa
esa petición, Señor eterno, contestada en el nombre de Jesús de Nazaret. Cubre, Padre celestial, cubre, Señor, la vida de tu hija, Señor eterno, que va en camino, Señor, hacia aquel lugar, Señor. Protégela, Padre, líbrala del mal en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, por la familia, Señor eterno. Oh Padre, las familias pastorales, las familias, Padre, en cada ministerio. Poderoso Jesús de Nazaret, obra poderosamente, destruyendo todo plan maligno en el nombre de Jesús. Oramos por las colonias, oramos por los ejidos, oramos por los municipios, oramos por los estados, oramos por el país y oramos por el mundo entero, Padre. Unge y llena con tu Espíritu Santo a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, Padre. Llénalos de tu Espíritu Santo, y a cada ministro de culto, llénalo de tu Espíritu Santo, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Que ellos sean guiados por el Espíritu Santo, que ellos mantengan una vida de oración, poderoso Rey, para poder tener victoria en todo tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret se destruye toda malicia, se destruye toda obra contraria, se destruye toda fuerza maligna en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, oramos por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Padre celestial, por la ciudad, maravilloso Rey. Oramos, Padre celestial, por cada uno en el nombre de Jesús, y nos unimos declarando victoria por el poder de tu palabra, Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, cada uno de los que escuchan los audios, Señor, cada uno de los que está escuchando los audios, edifícalos, fortalécelos, dirígelos constantemente, Padre, por el poder de tu palabra, Padre. Me uno con cada uno de ellos, Señor, y declaro victoria, y declaro victoria, y declaro sanidad, y declaro liberación, y declaro restauración por el poder de tu palabra. Padre, me uno, Señor. Tu palabra dice que donde dos se ponen de acuerdo en la tierra y piden cualquier cosa, les será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Padre, nos unimos clamando a ti, poderoso Rey. En el nombre de Jesús, clamamos, Padre, y declaramos victoria, Padre, por sobre cada petición, Señor, que es puesta, Señor, en tu mano. En el nombre de Jesús, declaramos victoria por el poder de tu palabra, Padre celestial. Guía, Padre, en este día, Señor, a cada uno conforme a tu voluntad. Padre, tu presencia vaya siempre con cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sigamos intercediendo día tras día, 5 a.m. y 11 p.m. Este mes de la última pesca. Sigamos orando día tras día. Sigan nuestras páginas Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Dios te bendiga.